caminando en la dirección de Dios. Y hoy yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Romanos, capítulo 8, versículo 14 y 15. Caminando en la dirección de Dios. Hoy se va a dar cuenta usted de qué privilegioso es usted. Alabado sea Dios. Pues es tan bueno que Él tiene cuidado de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15 dice: así dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Bendito sea Dios. Cuando yo miraba estos versículos en esta mañana, porque desde esta mañana Dios me habló acerca de la dirección que debemos seguir, y Dios me trajo a estos versículos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremenda bendición, mi hermano, que Dios da a sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Dios nos da una tremenda bendición. Tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Si usted está convencido de que usted es hijo de Dios, entonces usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia lo dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tenemos ese privilegio. Qué privilegio tan hermoso, qué privilegio tan tremendo, de que nosotros aquí en esta tierra, en esta vida, hermano, seamos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que estar claros que no estamos solos. Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Ahora, Dios nos da su Espíritu con un propósito, hermano. Con un propósito. Y ese propósito es de guiarnos a pensar, a hablar y actuar conforme a la palabra de Dios. Ese es el propósito por la cual, cuando ese espíritu de adopción nos adopta, al cual dice Abba, Padre, ese espíritu Dios lo pone en sus hijos sobrenaturales con el propósito de pensar, de hablar y de actuar conforme a la palabra de Dios. Ese espíritu no está para satisfacer los caprichos del hombre. No. Ese espíritu está en ti, está en mí, para guiarnos a pensar. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Porque ese Espíritu de
Dios es el que nos hace pensar de acuerdo a esta poderosa palabra. Es por eso que la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, mi hermano, mira, nosotros tenemos que hablar ese idioma sobrenatural. Ya es tiempo de que nosotros comencemos a dejar ese poco de palabra que no tiene ningún poder, que no produce ningún beneficio. Es tiempo de comenzar a hablar la palabra del reino. Amén. Por eso es que está ese espíritu, hermano. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted está pensando como Cristo. Y la Biblia dice que Él es la verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el principio Jesús era la palabra. Todavía sigue siendo esta palabra, hermano. No podemos tratar de confundir esto. Estamos con ese Espíritu de Dios para dirigirnos conforme a esta palabra. ¿Ves? Entonces, ese propósito es guiarnos a pensar, a hablar y a actuar conforme a la palabra de Dios. Ahora, no somos guiados, nótese algo, no somos guiados por nuestras emociones. No somos guiados por nuestros sentimientos, no somos guiados por algún pensamiento extraño. No somos guiados por los deseos de este mundo, somos guiados por el Espíritu de Dios. Hay muchos hermanos que escucho, dicen, siento que de parte de Dios hacer esto. Dios no nos guía por medio de nuestros sentimientos, sino por medio de su Espíritu. ¿Ves? Entonces, no importa si esos impulsos o esas emociones o esas cosas que aparecen en el mundo, pero es para distraerte, llegan a tu vida. Cualquier cosa, cualquier deseo que llega a tu corazón, compáralo con la palabra de Dios. Si está de acuerdo a esta palabra, síguelo. Si no está conforme a esta palabra, tienes que renunciar a eso, hermano. No somos guiados por impresiones o impulsos mentales o por los deseos de este mundo, sentimientos y muchas cosas. No. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Este Espíritu de Dios nos ilumina, hermano. Nos ilumina para poder entender la palabra de Dios. Cuando Él te hace entender esta palabra, mi hermano, tu mente pecaminosa será transformada. Cuando tú recibes la iluminación de Dios y tú lees esta palabra, Dios te va a revelar lo que está en esa su palabra. Y entonces esa revelación, esa iluminación va a entrar en tu mente. Y esa mente, si es pecaminosa, va a ser transformada. Amén. Por eso es que hay muchas personas que no les gusta leer la Biblia. Porque de ahí sale la iluminación de Dios, el Espíritu de Dios hablando al hombre, transformando esa mente pecaminosa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios también nos santifica. ¿Cuántos sabían eso? El Espíritu de Dios nos santifica y nos capacita para que obedezcamos las palabras de Dios. El hombre, el mundo, los deleites, aún yo mismo puedo pensar algo, pero si no está conforme a la palabra de Dios, entonces estoy siendo un rebelde a esa palabra. Cuando tú lees la palabra
Cuando es Dios con su palabra hablándote, hermano, diciéndote, eso no es lo que quiero para ti, y tú insistes, entonces tú tienes problemas. ¿Ves? Entonces Él nos santifica, nos capacita para poder entender esta palabra, y obedecerla, hermano. La palabra no está ahí solamente para que usted la lea, sino para que usted la obedezca. ¿Ves? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, para que podamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes a su palabra. En el libro de Génesis, capítulo 5, habla de que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Enoc se lo llevó Dios, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque él estaba claro y entendido de que él debía ser obediente a Dios. Y esa obediencia hizo que Dios no permitiera que no pudiera experimentar muerte. ¿Ves? Entonces, para que podamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios, debemos ser obedientes a su palabra. ¿Cuántos son obedientes a su palabra? Para que haya tal obediencia, debemos tener un corazón sincero ante Dios. Cuando tú tienes un corazón sincero ante Dios, mi hermano, tú puedes discernir el camino que Dios te marca. Tú puedes discernir la dirección de Dios, porque tu corazón es sincero, hermano. Dios no le gusta a esa gente que quiere venir y que a jugarle vivo. Dios no puede ser burlado. Cuando tú llegas delante de Dios con sinceridad, Dios te va a decir: tranquilo, te equivocaste, a mí correrá el justo y levantado será. Y va a extender su mano, te va a levantar y te va a decir: este es el camino. Él te va a dar la dirección, mi hermano. Amén. Él te va a dar la dirección. Entonces tenemos que ser obedientes, corazón sincero ante Dios. Porque esa sinceridad va a hacer que yo pueda discernir las cosas de Dios. Yo pueda discernir cuando Dios me dice: a la derecha, Rubén, por allí no, detente, paso atrás. Él te va a ir dirigiendo. Él te va a ir dirigiendo, mi hermano. Hay muchas personas, hermano, que porque le han fallado a Dios, se sienten como que no pueden retomar ese camino, ya se sienten extraviados, ya la dirección de Dios no la pueden encontrar. Pero hoy Dios te está diciendo que Él extiende tu mano y Él te levanta y te encamina, y te encamina, y te encamina. Por eso la palabra de Dios dice: endereza mi senda, haz mi camino perfecto. Es Dios, es el Espíritu de Dios dirigiendo la vida de aquel que tiene un corazón sincero, hermano. David hizo muchas cosas fuera del lugar, pero sin embargo él se acercaba con sinceridad a Dios y le decía: Señor, soy un pecador. Él hablaba sinceramente con Dios, y al final del camino Dios dijo: Él tiene un corazón de acuerdo al mío. Él supo que el secreto era sinceridad y obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo te digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque hay muchos hijos de Dios que obedecen a Dios cuando le conviene, pero cuando no le conviene no le hacen ni caso, hermano. Dios te puede estar hablando a través de sus profetas. Dios te puede